Hola muchachos. ¿Eres o te pareces? Ah, ya te escuché, sí, sí eres. Bienvenida. Ok, buenas noches. Gracias por estar aquí en este horario tan extraño. ¿Les dijeron por qué en este horario? No. Cuando nos invitaron para estar con ustedes, muchas gracias. Yo tenía la agenda libre. Ahorita estoy de pastor asociado en Monterrey, en Apodaca. Y sí, el jefe me dijo, sí, bien, no pasa nada, para estar aquí a las 3 de la tarde. Y el plan era, pues, terminando culto divino, agarro mis cosas y me voy. Pero a última hora nos pusieron una actividad a la que no me podía zafar. Así que saliendo de la iglesia hace rato a las 5, agarré carretera y llegué raspando. Vengo saliendo de la carretera y por eso esta hora. Disculpen que los tenemos a una hora extraña aquí. Vamos a apurarnos para que regresen a la vida de sábado de noche. Ahora, vamos a sacarle el jugo a los minutos que tenemos. Alguien cuénteme tiempo, media hora, porque si no, nos amanece. Entiendo que me han pedido que les ayude a ver cómo dar el recorrido mueble por mueble. ¿Sí? Entiendo por lo poquito que vi, no los vi completos, sus videos. Ya se conocen la regla de oro y los principios guiadores. ¿Sí, verdad? ¿Regla de oro cuál fue? Tu estudio, principios guiadores eran exaltar a Cristo y llamado. Cuando damos un recorrido mueble por mueble, ustedes tienen que pensar que esas tres cosas aplican para cada mueble. ¿Cuáles son las tres capas de información que el santuario tiene? No sé si las han manejado. ¿Ok? No mucho. Ok. Vamos a mencionarlas así. La primera capa, o la capa inicial, es lo que yo llamo rito. Otros lo conocen como la historia. ¿Qué es eso? Si vamos a hablar de los colores, el rito es el hecho que el color rojo estaba ahí, en X lugar. Si vamos a hablar del altar del sacrificio, el rito es los sacrificios que ahí sucedían. Si vamos a hablar de cualquier parte del santuario, el rito es lo que pasaba en el santuario, en sí mismo. ¿Okay? Ese es el primer nivel en el que usted siempre tiene que, bueno, o al menos en la manera que yo lo hago, siempre debe empezar por ahí la información de la que voy a hablar. Porque la gente está entrando a una réplica del santuario. Es lo que vienen a ver. Entonces espera que le cuenten para qué son las cosas que están viendo, para qué se usaban. Empecemos por el altar del incienso, digamos. El rito es el hecho que el sumo sacerdote llegaba ahí cada mañana, cada tarde, traía brasas del altar, los ponía sobre el altar, ponía más incienso. En resumidas cuentas, ese es el rito. Dependiendo su finalidad y el tipo de audiencia que tenga, usted de ahí se puede ampliar tanto como el tiempo, la atención de la audiencia le permite. Hablar del mandato de muerte que hay por si usan mal el incienso, hablar de los símbolos que hay en los componentes de la, ¿cómo se llama? La composición en sí de la pastita del incienso que se ponía, hablar de que el incienso llega a la misma presencia de Dios y hacer un paralelo. De ahí usted al rito le puede dar todo lo que quiera, pero no puede dejar de decir lo básico. ¿Ok? Entonces, si va a ir mueble por mueble, la primera parte es el rito. Uno puede encontrar ritos desde la puerta, cada uno de los muebles, la configuración geográfica y simétrica del santuario, los colores, la procesión de metales, la procesión de telas en los techos. Literalmente usted le puede encontrar ritos y secuencias a lo que le quiera encontrar ritos y secuencias en el santuario. Después de hablar del rito, este rito, entre paréntesis, es una profecía. Una vez que usted les diga simple y sencillamente como historia lo que antes se hacía, como una narración, como el que está contando qué sé yo,
tiene que contar o tiene que expresar este símbolo cuando se cumplió o se va a cumplir. Y una vez que usted ya le dijo eso a las personas, usted les tiene que dar una aplicación, una razón de por qué eso es importante para la vida de las personas. Vamos a el mueble que más te gusta. El del incienso, ok. En super resumen, vamos a hacer un ejemplo de eso con el altar del incienso. Vamos a imaginar que este es el altar del incienso. Resulta que el sumo sacerdote, cuando llegaba aquí al lugar santo, cada mañana y cada tarde llegaba al altar del incienso para ministrar. Lo que significa es que de allá de afuera, del altar donde vimos lo del corderito, traía brasas encendidas, las ponía aquí, limpiaba la ceniza, le ponía más incienso, de tal manera que este incienso siempre estaba corriendo, siempre se estaba quemando. Apocalipsis nos dice que el incienso representan las oraciones de los santos, o que es añadido a las oraciones de los santos. Cristo nos dijo cuando estaba en esta tierra, antes de que lo mataran, que todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre, nos iba a ser concedido. Búsquelo por ahí en los últimos capítulos de Juan. Lo repite varias veces. Cuando la Biblia repite algo es que está haciendo un énfasis. Te está queriendo reafirmar una verdad. En el antiguo Israel, estas oraciones que representan las oraciones del pueblo o los méritos de Cristo añadidos a nuestras oraciones, subían de aquí. Ven que el velo no llega hasta arriba. Era para que el humo pase y llegue a la presencia de Dios. Así hoy en día, nuestras oraciones, cuando usted cierra los ojos o simplemente eleva los pensamientos a Dios y termina o empieza o siempre está orando con la fe de que Jesús está intercediendo por usted en el cielo, que es Jesús el que le está presentando su oración a su Padre, está cumpliendo o está haciendo uso de la profecía que aquí se nos decía. Así como en antaño este incienso nunca se apagaba, nuestras oraciones nunca se deben de terminar. Es por eso que el Nuevo Testamento nos dice: orad sin cesar. Y eso no significa que usted tenga que estar arrodillado cada 2 minutos, porque como dijera Salmos, que mis pensamientos, Señor, suban a ti como una oración. Usted puede estar haciendo la actividad que quiera y estar orando. Cerramos el ejemplo. En ese sencillo asunto, les hablé del rito, el sumo sacerdote lo que hacía. Les hablé cómo Jesús lo cumplió, porque son los méritos de Cristo añadidos a nuestras oraciones, porque Apocalipsis lo liga con nosotros, ¿verdad? Vimos el cumplimiento. ¿Y en qué me espacié? Una aplicación. ¿Y fueron qué? ¿90 segundos? Me salté el montón de citas, en primero porque no las traigo frescas y en segunda por tiempo. Pero de ahí usted al rito y a lo demás le puede expandir lo que quiera. Cuando su servidor hace semanas de evangelismo basadas en el santuario, literalmente es un sermón, si me dan chance, de hasta 1 hora y 20 minutos por mueble. Solo porque uno agarra el rito con calma, lo va explicando como lo dice la Biblia, le encuentra sus cumplimientos, casi todos están en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y de ahí directo una aplicación a la vida personal de las personas, ¿ok? ¿Cómo es un recorrido? Siempre sus recorridos deben tener los 3 niveles, para como los vean. En la manera que su servidor estructura las cosas en mi mente, hay 2 formas básicas de hacer un recorrido. Son los muebles, ¿verdad? Más o menos. Aquí hay una puerta. Una de las formas básicas es lo que yo llamo triangular. ¿Qué es eso?
Llegar a la puerta, si la va a usar, casi nunca la uso porque me quita mucho tiempo. Hablar del el rito, el cumplimiento y la aplicación en la puerta. Termino ese asunto y llego otra vez para acá al rito, al cumplimiento y a la aplicación. Obviamente aquí el rito, ¿cuál es en la puerta? Los colores. Estaban estos 4 colores. ¿Cuál es el cumplimiento? Lo que los colores significan y cómo esos colores se manifestaron en la vida de Jesús. Y ya que pasamos por el cumplimiento, la aplicación. ¿Cuál es la aplicación de la puerta? Cristo dijo, yo soy la puerta. Si usted quería entrar al santuario, sí o sí tenía que entrar por aquí. Si usted quiere ser salvo, va a ser salvo sí o sí, gracias al carácter de Cristo, a su sacrificio, a su pureza, a su realeza, a su obediencia a la ley. Ahí están los simbolismos de los colores. Terminamos el triángulo este, ¿no? Nos pasamos al siguiente, el siguiente triangulito, el siguiente mueble, el rito. ¿Cuál es el rito del altar del sacrificio? Pues Federito. Tip: métale todo el tiempo que pueda a Federito. Planee bien su narración de Federito. Ajuste los segundos. Mida sus palabras. Porque la gran mayoría del mundo, sea cristiano o no cristiano, reconoce el asunto de un Jesús sacrificado. Es ahí donde usted va a poder tener mejor conexión con su audiencia, y mientras más confianza genere en ese rito, más le van a creer cosas raras al final. Y usted, a menos que sean adventistas, les va a decir un montón de cosas raras en el lugar santísimo. Así que necesita esa confianza, porque en unos pocos minutos ya está allá adentro, y si no creó dinámica y risas, y si no le empezaron a creer, y si no se fueron movidos por el asunto de que Cristo murió por sus pecados, cuando usted salga con juicio, se le van a quedar viendo con cara de ¿y este de qué fumó? Y por más bien que usted lo explique, aunque lo entiendan, es poco probable que se lo crean. En lo personal, la clave para que acepten el mensaje del día de la expiación está en el corderito. Pero bueno, hacemos este triángulo, nos vamos al siguiente triángulo, igual rito, cumplimiento y aplicación. Y aquí está lo complicado de este sistema de dar el recorrido. Usted tiene forzosamente, terminando esto, que hacer un resumen y un llamado. Y si usted pasó mucho tiempo en algunos detalles, muy probablemente está terminando de hablar de Federito y ya le marcaron tiempo en el santuario, porque viene el siguiente grupo. Así que mida muy bien cómo va a hablar. ¿Cuál es la ventaja de hacer un recorrido triangular? Las personas que tienen un poder de concentración muy corto no le van a aguantar el recorrido lineal, se le van a ir. No de que se paran y se vayan, pero simple y sencillamente ya no van a seguir la línea de pensamiento. ¿Cuántos ya han dado recorrido? ¿Cuántos ya han estado en una exhibición del santuario? Ok. Entonces ya se han dado cuenta que la gente entra y a menos que sean adventistas, usted le está dando una inundación de información en unos pocos minutos. Y típicamente nuestra sociedad, nuestra cultura no está tan acostumbrada a manejar tanta información en tan poco tiempo. Se saturan muy fácil. ¿Cuál es una de las maneras de la vía de escape de esa saturación? Los triángulos. Porque usted nada más las concentra en cosas una a la vez, una por uno, uno por uno, uno por uno. Los triángulos siguen por cada uno de los muebles. Cuando llego al lugar santísimo, al lugar santo, sí. ¿Tú normalmente das como un resumen de cada mueble cuando lo terminas de triangular o hasta el final? No, hasta el final, por tiempo. Y muchas veces este resumen lo termino dando aquí al principio. Porque como le meto tiempo acá, se me va. Cuando llegamos al lugar santo, es importante que usted decida en qué orden va a abordar los muebles si va en el sistema triangular. Es bien importante. Porque hasta ahorita los pasos tienen lógica. Primero usted confiesa sus pecados, después usted se bautiza.
De aquí para acá no hay una línea evidente. Entonces usted tiene que ser bien intencionado, bien premeditado, cómo les va a marcar el camino por donde sus pensamientos se van a ir construyendo. A mí me gustan, se puede por los tres, salud, se puede por los tres. Les cuento lo que más hago yo por simple gusto personal. Yo empiezo por la mesa de los panes, por la Biblia, ese es el número 1. Porque si yo establezco la Biblia como una autoridad y una prioridad, me va a ser más fácil, otra vez estoy construyendo para el lugar santísimo, decirles cosas raras al final cuando un escrito está. ¿Estamos con la Biblia? El número 2 me voy al altar del incienso y concluyo con el candelabro. Típicamente cuando yo voy avanzando por los muebles, les resumo el mueble en una palabra, ya sea que lo haga por secciones o por mueble. La palabra que yo uso para el altar es confesión. La palabra que uso para el lavacro es compromiso, porque el bautismo es básicamente eso, comprometerte con Dios. La palabra que uso para la mesa es Biblia, la que uso para el altar es oración y la que uso para el candelabro es testificación. Simple y sencillo. Si usted tiene un recorrido que a veces llegan, un grupo de una iglesia, y usted tiene gente ahí preparada, el pastor de esa iglesia, de iglesias protestantes, no creo que iglesias adventistas, conviene mucho, a veces yo lo hago, hacer un segundo resumen, sobre todo si nadie me está empujando atrás, en el cual todo lo que vi aquí lo resumo con justificación, algo que solo un teólogo le va a entender, y todo lo que vi acá lo resumo con santificación. Y ahora sí viene el llanto y el crujir de dientes, porque el lugar santísimo es exageradamente complejo de resumir. Hay veces que yo veo que la gente está ya tan saturada de información que ya batallaron en el lugar santo para seguirme el hilo, aunque están interesados, que lo único que hago es acercarlos al arca, remover la tapa, hacer una pequeña analogía de que las cosas que contiene el arca todas representan a la deidad en alguna manera, pero no a nosotros. Entonces, su vida tiene que estar saturada de Dios. ¿A través de qué? Confesión, compromiso, Biblia, oración y testificación. Porque si la gente ya era muy caliente, es muy tarde, lo que sea que el ambiente no le ayudó, si nos metemos a una clase amplia y compleja de profecía, corremos el grave riesgo de perderlos. Sin embargo, si se van a su casa con la convicción bien clara de manera diaria confesar sus pecados, renovar su compromiso, leer la Biblia, orar y contarle a otros, tarde o temprano se van a topar con la expiación. Entonces, siempre hago ese volado de tratar de decidir por dónde me voy a ir. Cuando me meto de lleno a la profecía, hay que explicar el rito del día de la expiación. No hay vuelta. Y el rito está bien largo. ¿En qué lo resumo? Lo resumo en 3 pasos. El primero. Primero doy algunas indicaciones generales. Durante este día nadie entraba aquí, solo el sumo sacerdote. Toda la gente está ayunando allá afuera. Cosas que pasaban en el ambiente del día. Y de ahí ahora sí de lleno al rito. Y el rito lo resumo en 3 cosas. Primero, el sumo sacerdote, aparte de hacer el rito diario, que ya lo estuvimos repasando en eso, va a hacer sacrificios por él y su familia para estar limpio, porque va a entrar a la presencia de Dios, tiene que estar limpio. Segundo, hace sacrificios especiales por todo el pueblo. El macho cabrío, cuento un poco la historia, casi siempre vinculo el macho cabrío para Jehová con el corderito. Así como se hacía el corderito, hacemos con el macho cabrío. Y después de hablar del macho cabrío, hablamos de la sangre, su proceso de limpieza, y cómo él sale al pueblo y cuando él sale, termina el día de la expiación. En esos 3 puntos resumo el rito y trato de no salirme de ahí porque el rito es muy amplio, muy profundo y muy complejo. Y si no me creen, denle una revisada a Levíticos 16 en Números 23, porque está en chino.
hay un libro aquí en la biblioteca, libro negro, ay, se me olvidó el nombre. Está en español, se llama, tiene la palabra expiación en algún punto, el día de la expiación y no sé qué más de ritos. Exageradamente técnico y complejo. Me tomó como 3 intentos terminarlo y otros más entenderlo. Se los comento por la complejidad que hay dentro de los ritos y los símbolos del día de la expiación. Ahora, ya que pusimos el rito, hay que poner el cumplimiento. Para el cumplimiento, la forma más evidente en la que su servidor lo puede demostrar de forma bíblica que hay un juicio, tiene que ver con la secuencia de las fiestas. Y ahí ya nos metimos en una complejidad de tiempo para decirlo todo. Y que de paso se los digo, si tienen judaizantes o gente de tendencias hebreas, no se les ocurra decir que son 7 fiestas, para ellos son 5. Okay, vamos a enumerar las 7 y ahorita les digo cuáles se juntan. Las 7 fiestas del Antiguo Testamento para la cristiandad son Pascua, panes sin levadura, primeros frutos y se me está yendo una. Pentecostés, gracias. Pascua, panes sin levadura, primeros frutos y Pentecostés. Esas son las fiestas de la primavera. Las fiestas del otoño son trompetas, expiación y tabernáculos. Para que todo tenga sentido, yo les tengo que hacer así en Express los triangulitos de las 7 fiestas. La Pascua representa, en resumidas cuentas, si era el corderito, la liberación de Egipto, etcétera, representa cuando Jesús iba a morir. Y si no, vean la vida de Cristo alrededor de su última Pascua. Panes sin levadura representa cuando el Mesías iba a resucitar. Por eso son 3 días en el método inclusivo después de su muerte. En el método inclusivo, el día que la cosa se empieza a suceder cuenta como un día completo. Luego otro día, y si agarra un pedacito del tercero, ya es un día completo otra vez. Por eso decimos 3 días y no 1 y medio. ¿Okay? En nuestro sistema de contado sería 1 y medio o 1 y unas horas. En el método inclusivo hebreo son 3. Porque viernes todavía era viernes, no se ponía el sol cuando muere. Pasa todo el sábado en la tumba. Y el sábado en la puesta del sol empieza otro día. Así que domingo de mañana ya son 3. ¿Okay? Entonces la fiesta de los panes tiene que ver con 3 días. Los panes están diseñados para decirnos cuándo iba a resucitar el Mesías. Y ya les dije así de entrada, rito y cumplimiento de 2 fiestas. Sigue primicias. ¿Okay? Evangelios, no me acuerdo cuál, búsquenlo. Nos habla que cuando Cristo resucita, otras tumbas se abren, ¿verdad? Y Apocalipsis 4 y 5 nos dicen de una gente que está cantando algo en el cielo que dice que son redimidos. Con esas 2 cosas juntas, su servidor justifica que Cristo cuando ascendió al cielo, en algún punto de cuando ascendió, no me pregunten si fue cuando le dice a María no me toques o si fue ya en Hechos 1, en algún punto le presenta a Dios los primeros redimidos, los frutos de su obra, al Padre. El hombre se puede redimir por el sacrificio expiatorio de tu Hijo. La fiesta de primeros frutos, muchas veces no me meto en el rito, muchas veces nada más les digo que se conoce como gavilla mecida, traen lo primero de la cosecha al santuario y implica que agarren un poco de trigo y lo mesan delante de la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. Nada más digo esa frase, me meto al cumplimiento con, creo que es Lucas y Apocalipsis 4, y ya estamos del otro lado con el cumplimiento de primicias. Y después vamos al Pentecostés. El Pentecostés básicamente es una fiesta donde ya se terminó la cosecha y le damos gracias a Dios porque nos dio alimento para todo un año. ¿Cuándo se cumple el Pentecostés en el Nuevo Testamento? Esa es la más fácil de todas. Okay, está en Hechos 2, cuando desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, ¿el Mesías ya murió? ¿Sí o no? La Pascua ya se cumplió. ¿El Mesías ya resucitó? Los panes ya se cumplió. ¿El Mesías ya subió y presentó sus primeros frutos?
También, esa ya se cumplió. ¿Ya descendió el Espíritu Santo? Entonces las fiestas de la primavera ya se cumplieron, nos faltan las fiestas de otoño. Para las fiestas de otoño tenemos trompetas, primeros frutos y... No, perdón, trompetas, expiación y tabernáculos. De entrada casi siempre les digo, tabernáculos representa la segunda venida de Cristo. Y la Biblia nos dice que Cristo vendrá en gloria y majestad en las nubes de los cielos y todo ojo lo verá. ¿Usted ya vio a Jesús venir en el cielo con gloria y majestad? Siempre dicen que no. Entonces, la última no se ha cumplido. Trompetas. Trompetas está diseñado para decirnos que la expiación se acerca. Y aquí es donde viene la parte complicada. Porque muy pocos se atreven a hacer el paralelo porque a primera vista la evidencia es dudosa, bíblicamente hablando. En la fiesta de las trompetas se dice que son 10 días en los que la gente tiene que lavar sus vestimentas, tiene que sacar todo lo impuro y hay un reavivamiento y una especie de emoción porque viene el día de la expiación. ¿Okay? El día de la expiación, les digo de entrada, porque tengo que hacerlo para justificarlo de las trompetas, es básicamente un juicio, donde se pasa lista, donde se limpia, donde se ve que sí, que no. Pero lo dejo eso en el aire, ya voy a regresar eso después. Entonces, ¿cuándo hubo en la historia algún momento en el que la gente estaba muy emocionada por algún juicio espiritual? La sociología lo conoce, en lo poquito que he visto en Wikipedia, chéquenlo bien, como el segundo gran reavivamiento de Occidente, del cual forma parte Manuel Lacunza, también Guillermo Miller y otros montón más. Cuando tengo tiempo de repasar, me aprendo un par de hechos históricos para que la gente los escuche, uno que otro lo aprenda y pueda regresar a checarlos. De ese punto antes de tocar a Miller, casi siempre uso Lacunza. Entonces le digo, durante una X cantidad de años, Lacunza, que era jesuita, empezó a predicar de repente parucía, que es la palabra de la teología católica para la segunda venida. Cristo viene pronto, hay un juicio en nuestra contra, prepárense. Que es exactamente lo mismo que dice Miller con otras palabras, porque vive en otro contexto. Le digo, y así de la nada, como empiezan los predicadores, así de la nada dejan de hablar. Para Miller, en lo que los adventistas conocen como el Gran Chasco, pero fue un movimiento cultural de su época, relativamente limitado al contexto religioso, pero se vieron los impactos en la sociedad. Con eso yo establezco que la fiesta de las trompetas, el simbolismo de anunciar que viene la expiación, ya se cumplió. Entonces se las pongo así bien fácil. Las primeras 4 ya se cumplieron, de las siguientes 3, la última no se ha cumplido y la primera ya se cumplió. ¿En cuál estamos viviendo? Expiación. Por este camino yo me ahorro 2 dolores. El primer dolor tiene que ver con que las cuentas me salgan de 2.300 tardes y mañanas, para que llegue a 1844 y Artajerjes y todo lo demás. Típicamente nada más les digo, lo que Daniel nos dice en 8 y 9 es una confirmación de lo que las profecías del Pentateuco con el santuario ya nos decían. Porque hay un paralelo entre ambas, el cumplimiento de las dos. ¿Okay? Ya cuando dejas bien y el segundo dolor que me ahorro es que cuando hay gente que es antiadventista, que se los van a topar, no les dices Miller, no les dices 1844, no les dices juicio investigador, que eso siempre los va a poner en tu contra. O simplemente vas a sentir que se cierran. Entonces, por el camino largo de las fiestas, me ahorro esos 2 dolores, de las cuentas y el del prejuicio. Hasta entonces, ya dije el rito del día de la expiación, ya demostramos que estamos viviendo en el día de la expiación, hasta entonces me toca empezarme a meter al cumplimiento. ¿Cuál es el cumplimiento? Apocalipsis 20, los últimos versículos, el juicio que se ve por ahí. Estúdielo con calma, vea cómo lo aplica. Los libros fueron abiertos, se abrió el libro de la vida, el que no se encontró en el libro de la vida, al lago de fuego, que es la segunda muerte.
Por lo general, cuando ya digo eso, tomo el tiempo para la gente se empieza a asustar. Si veo que el ambiente está propicio, es momento de darles un poquito más de miedo, otro empujoncito. Si es verdad la manera que se entiende Daniel 8 y 9, en paralelo con las fiestas del Pentateuco, eso quiere decir que, ahora sí se los digo, desde 1844 o 43, dependiendo cómo usted cuente, el juicio del santuario celestial ya empezó. La profecía nos enseña que cuando el juicio termina, la gracia se acaba, ya no hay más perdón de pecados. Son las dichosas palabras de Apocalipsis 21, el que es justo, siga siendo justo, el que es sucio, ensúciese todavía. Y claro que la gente ya se pone con los pelos de punta porque me están diciendo que hay un juicio que me va a condenar o me va a salvar. Es ahí donde ya los asustamos, ya les dimos la cachetada, es el momento de sobar. ¿Sí? Porque después del estrés, lo que les diga es lo que se le va a quedar bien grabado. ¿Y qué es lo que les digo? Resulta que abogado tenemos para con el Padre, que nos quiere, que abrió este camino, como ya lo vimos. Así que lo único que usted tiene que hacer para que cuando Él venga lo lleve al cielo es vivir su diario vivir en confesión, compromiso, Biblia, oración y testificación. Ya, terminé mi recorrido. Ahí le da las vueltas, ¿cómo se llaman? De oratoria que usted quiera, que usted considera apropiadas. Pero ya fuimos construyendo en base bíblica un montón de símbolos, la gente se emocionó, vi cosas que tienen sentido para ellos. La Biblia, la oración, la confesión. Algo complejo por fin tiene sentido, algo aburrido ahora es interesante, conoce el santuario, y ahora los asustas con el juicio. Entienden de forma sencilla, relativamente fácil el juicio, y enseguida se les dice, pero el juicio lo tienes ganado, porque si vives en confesión, compromiso, Biblia, oración y testificación, bienvenido a la glorificación. Cuando tengo pastores es la palabra con la que resumo el lugar santísimo, que ese es el proceso de juicio investigador. Y básicamente ese es el recorrido triangular. ¿Tuvo sentido? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cuál es el recorrido lineal? Esa es otra complejidad. Empiezo diciendo el rito de aquí, continúo por el rito de acá. Una vez que terminé los dos ritos, me voy, si terminé aquí, me voy al cumplimiento de acá y al cumplimiento de aquí. Y una vez que tengo los dos cumplimientos, me regreso otra vez a aplicación de acá y aplicación de aquí. Y cuando paso al lugar santo hago exactamente lo mismo otra vez. Rito, 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 cumplimiento, 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 aplicación. ¿Cuál es el problema de este proceso? La persona tiene que tener, el público en general que usted tenga, tiene que tener la capacidad de recordar un montón de información de los ritos, que tengan sentido con los cumplimientos y que tengan sentido con las aplicaciones. ¿Para qué se usa? Cuando hay gente preparada, profesionistas, gente que la mayoría de su audiencia en esta ocasión es gente, déjenme decirlo así, letrada y leída, le van a poder seguir el paso y usted va a poder construir aplicaciones o llamados más complejos que no puede hacer porque en el otro modelo estuvo cortando un montón de pedacitos. Esa es la ventaja del recorrido lineal a diferencia del recorrido triangular. ¿Cómo se hace la conclusión del lugar santísimo en un recorrido lineal? Exactamente igual, no tiene otro mueble, no hay más para dónde irse. En resumidas cuentas, esa es la estructura que yo uso básica para dar un recorrido. ¿Cuál es la introducción del recorrido? De mi recorrido pueden ser tres. La primera si hay gente que veo que no sabe casi nada de Biblia, empiezo por Adán y Eva. Les vas a hablar de pecado. Tienen que entender por qué son pecadores. Así que en literales 90 segundos hay que resumir la creación, la caída y el hecho que Dios los viste de pieles. Y ya con las pieles me salto al corderito.
ya de entrada, rito, etcétera, etcétera. Ese es cuando la gente de plano veo que pues entraron, lo que sea, pero tal vez no tiene mucho conocimiento de Biblia. Cuando veo que la gente es un público desafiante, par de pastores, gente que sabe mucho de Biblia, lo que sea, suelo empezar por un paralelo entre Éxodo 15, 17, apúntenlo bien. Éxodo 15, 17 y Hebreos, ¿qué es? Hebreos 10. Entonces habla del santuario en el cielo. Perdón, Éxodo 15, 17, Éxodo 25, 8 y Hebreos 10. ¿Por qué? Éxodo 15, 17 es la primera vez donde aparece la palabra santuario en la Biblia. Y aparece 10 capítulos antes que se dé la orden para construir el santuario de Moisés. Así que no puede ser el mismo santuario. Además, Éxodo 15 nos dice que el santuario de Éxodo 15 Dios lo construye. Y Éxodo 36 nos dice que el santuario de Moisés los hombres lo construyen. Y Éxodo 15 nos dice que aquel santuario está en el monte de Dios. ¿Dónde está el monte de Dios? En el cielo. ¿Por qué empiezo por ahí? Porque yo necesito preestablecer para cuando voy a llegar al juicio que hay un santuario celestial. Cuando la gente ya me va a aceptar conceptos de pecado, mi siguiente preocupación es que me acepten lo otro más difícil, que hay un santuario en el cielo. Por ahí es ese camino. Y la otra manera en la que me introduzco al recorrido, sobre todo si son adventistas o si son un montón de cristianos, Éxodo 25, 8, ¿para qué Dios construye este santuario? Lo manda a construir porque quiere vivir con nosotros. Y ya se le da un enfoque más relacional. Eso lo hace muy bien, muy, muy bien, el pastor Chinto, extremo, el de la prepa. Él hace muy bien el recorrido relacional. Si quieren un ejemplo de eso, mejor pídanselo a él, porque yo, ahí más o menos, no también. ¿Ok? Esas son las tres maneras como puedes introducir el recorrido o como yo las introduzco. En resumidas cuentas, ¿ese es el recorrido? ¿Tiene sentido? ¿Está muy difícil? Si usted está empezando a dar recorridos, le recomiendo que empiece por el triangular. ¿Por qué? Porque usted no necesita recordar demasiadas cosas. Se para enfrente del altar y el altar le va a decir todo. ¿Cuál es el rito? Jesús es el Cordero de Dios. Hay que confesar pecado. Se para enfrente del lavacro. El sacerdote se lavaba pies y manos un montón de veces. Jesús se bautizó. Yo me debo bautizar. Es decir, es más fácil recordar mi línea de pensamiento en el triangular. Por ahí tal vez pueden empezar sus primeros recorridos. Quiero terminar con dos detalles. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cuánto me queda? Okay. Quiero terminar con dos detalles. El primero tiene que ver con literatura. Lo que usted siempre va a estar leyendo para tratar de ver aplicaciones y cumplimientos es su Biblia. Y su mejor amigo en esta búsqueda, porque estudiar el santuario es un asunto sistemático, es una concordancia. Recomendación, consígase una concordancia física buena. Si tiene que estar yendo a la biblioteca, vaya a la biblioteca. Porque muchas veces las concordancias electrónicas están basadas en bases de datos que tienen que ver con traducciones dinámicas. ¿Saben lo que es eso, va? La traducción de la Biblia que traduce el sentido y no la palabra, como la Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional. No son malas, pero usted está buscando hacer vínculos entre el rojo de la puerta y dónde más hay rojo. Y si usted mete un buscador que le va a buscar cosas que transmiten el sentido y no la palabra, le va a dar muy pocas opciones donde diga rojo. Usted va a estar pidiendo un montón de información. En ese sentido, las concordancias en físico de hace más de 15 años o 20 años son más útiles. Hay varias en la biblioteca. No traigo a la mano cuestiones bibliográficas, pero ustedes de ahí las pueden encontrar. No he encontrado una aplicación que sea perfecta, digámoslo así, en este sentido de las concordancias, pero la que más me gusta, en la que más me hallo, es la que se llama The Word, T-H-E Word de palabra. Usted la puede bajar gratis para su celular, para su computadora, para lo que sea, y tiene un motor de búsqueda un poquito más equilibrado en cuanto a buscar palabras y no traducciones dinámicas.
Pero nuestro tema es autoestudio, y si bien es cierto hay que basarse en la Biblia, hay muchas cosas de la Biblia que luego uno no las entiende. ¿Por dónde está el simbolismo y la aplicación? Todo lo compran en Gema, ¿eh? Y no me dan comisión. Si usted va a hacer recorridos por más de un año, le conviene mucho. Entender las Sagradas Escrituras, Clásicos del Adventismo número 4. Le van a hablar de un montón de cosas complicadas de teólogos, pero básicamente les van a enseñar a estudiar la Biblia para predicar. Y si usted se da cuenta, en un recorrido promedio usted va a saturar de 70 a 80 versículos ahí metidos en menos de una hora. Así que quiera que no, tenemos que saber tener algún sistema, alguna técnica para entender la Biblia. Pero ustedes ¿ya les hablaron de hermenéutica? Supe que les hablaron de homilética, pero... Ok, no, esta es hermenéutica. Homilética es cómo predicar un sermón, hermenéutica es cómo entender la Biblia para predicarla. Okay, cómo interpretar la Biblia. Entonces, eso es algo valioso. Si usted es alguien que no tiene planes de dejar la iglesia adventista y tarde o temprano le van a pedir temas, pues también le va a ser muy útil. Pero eso es, digamos, en el aspecto técnico paralelo que no solo le va a servir para el santuario. Ahora sí, de lleno al santuario. Hay un libro que es un buen resumen para comenzar, La sombra de la cruz. Hay varias cosas que yo no le creo mucho al hermano Haskell, veo varias cosas que mete un poquito encajadas, no hay que ser crueles con él, el Señor nada más tenía una concordancia en física y realmente hizo conexiones bastante asombrosas para las herramientas que tenía. Sí, para mí es muy fácil decir, esa conexión está medio forzada, pues con logos abierto y 3 enciclopedias ahí en la pantalla, pues qué padre, ¿no? Pero pues para el pobre hombre que nada más tenía la concordancia y su Biblia hizo muy buen trabajo. Esta es una buena manera de introducirse al estudio del santuario. Si usted quiere ver cosas sobre ver cómo va a reforzar la conclusión del lugar santísimo, el clásico número 11, el santuario y el mensaje de los 3 ángeles, y el santuario en el tiempo del fin. Son básicamente para reforzar su conclusión del lugar santísimo. Si se va a meter en el problema de las fiestas, este es obligatorio, el año agradable de Jehová. Hay otros que hablan de las fiestas, creo que este es el más equilibrado de los que he leído. Y está en español, porque los otros no están en español. Y si usted le tiene miedo a los reformistas o a las preguntas difíciles del lugar santísimo, este le va a dar las respuestas que necesita. ¿Okay? El de Clifford Gonstead, Ataque al lugar santísimo. No son tan caros, ninguno pasa de 130 a 140 pesos, muy caros no son. Ya sé que de estudiante nunca hay dinero, adivinen qué, trabajando tampoco hay, así que hay que aprender a sacarlo ahorita porque tampoco va a haber después.